Estaba tirado en la cuneta de la carretera comarcal, inmóvil, con la lluvia cayendo encima como si el mundo entero hubiera decidido ignorarlo. Lucía frenó el coche, bajó sin pensarlo 2 veces, y cuando llegó hasta él, y vio que todavía respiraba, lo cargó en brazos, y lo metió en el asiento trasero, con la misma naturalidad con que se hace algo que no admite debate. El galgo estaba tan flaco que pesaba menos de lo que debería. Tenía el pelo pegado al cuerpo por el agua, y los ojos cerrados con esa pesadez de los animales que han decidido dejar de gastar energía en resistir. Cuando los empresarios del circuito regional se enteraron de que Lucía pretendía competir con ese perro rescatado de una cuneta, las risas se oyeron hasta en el pueblo de al lado. Semanas después, en la pista, ninguno de ellos tenía ganas de reír. Si alguna vez paraste cuando todo el mundo habría seguido de largo, escríbelo aquí en los comentarios, y dale like al video mientras descubrimos qué pasó después. Lucía tenía 29 años, y conducía esa carretera comarcal todos los días desde hacía 3 años, porque era el camino entre su casa y la cooperativa agrícola donde trabajaba llevando la contabilidad. Era un trayecto de 22 kilómetros que conocía de memoria. Cada curva, cada bache, cada punto donde el asfalto cambiaba de color porque lo habían remendado mal. Lo conducía en piloto casi automático, la mayoría de las mañanas, con el café del termo entre los muslos y la radio de fondo. Esa mañana de noviembre lo vio desde lejos, una mancha oscura en el borde de la calzada que el cerebro tardó un segundo en clasificar. Frenó antes de pensar, salió del coche con el motor en marcha y la puerta abierta, caminó hasta él bajo la lluvia fina que caía desde el amanecer, y cuando se arrodilló y vio que era un galgo y que respiraba, no hubo ninguna deliberación interna. Simplemente lo recogió. En la cooperativa llegó tarde por primera vez en 3 años. Llamó a la puerta del despacho de su jefa, Amparo, una mujer de 50 y tantos años que llevaba la cooperativa con la eficiencia seca de quien ha aprendido que los sentimientos y los balances no se mezclan bien, y le explicó lo que había pasado. Amparo la miró, miró el reloj, miró de nuevo a Lucía, con la ropa mojada y un rastro de barro en la manga. ¿Está en el coche? En el asiento de atrás. Ve al veterinario. Vuelve cuando puedas. Hizo una pausa. Y la próxima vez, avisa antes de llegar tarde. Lucía fue al veterinario. El veterinario era una mujer, Sandra Puig, que llevaba la clínica del pueblo con competencia y sin dramatismo. Recibió al galgo en la camilla de urgencias. Lo examinó con esa velocidad que tiene la experiencia cuando sabe exactamente qué buscar. Y cuando terminó, se lavó las manos y habló sin rodeos. Desnutrición severa, hipotermia leve, reversible, una contusión en el costado derecho que tiene pinta de ser de hace varios días, no de esta mañana, así que no fue un coche lo que lo dejó en la cuneta, lo dejaron directamente. Una pausa. No tiene chip, no hay forma de rastrear al dueño. ¿Va a vivir? Con toda probabilidad, sí. Es joven, 2-3 años a lo sumo, y tiene una constitución física que no cuadra con el estado en que está. Sandra señaló al galgo, que seguía con los ojos cerrados, pero respiraba con más regularidad que cuando Lucía lo había recogido. Mira la estructura. Los huesos están mal cubiertos ahora mismo, pero la arquitectura de fondo es la de un animal de rendimiento alto. Alguien crió esto con mucho cuidado y luego lo tiró cuando dejó de convenirle. Lucía miró al galgo. El galgo no la miró porque todavía tenía los ojos cerrados, pero algo en la forma en que yacía en la camilla, incluso inconsciente, incluso en ese estado, tenía una dignidad que no encajaba con la cuneta donde lo había encontrado. Me lo quedo, dijo Lucía. Sandra la miró. ¿Tienes experiencia con galgos? Con ningún perro. Va a necesitar semanas de cuidados intensivos antes de estar en condiciones normales. Lo sé. Sandra asintió despacio, con esa expresión de quien ha visto suficientes personas tomar decisiones impulsivas con animales para saber cuándo una es impulsiva de verdad y cuándo es de otro tipo. Bien, entonces te explico exactamente lo que hay que hacer. El galgo se llamó Tormenta porque era lo que había cuando Lucía lo encontró,
y porque el nombre encajaba de una forma que ella no habría sabido justificar del todo, pero que desde el primer momento pareció correcto. Los primeros 10 días fueron los más difíciles. Lucía había organizado su vida, que era ordenada por carácter, alrededor de las necesidades de Tormenta, con una logística que asombró incluso a Sandra cuando se lo explicó en la revisión de la primera semana. 4 tomas al día de alimento específico en cantidades calculadas al gramo. Temperatura constante en la habitación donde dormía el animal. Paseos cortos y controlados 2 veces al día. Registro escrito de cada observación. ¿Llevas un cuaderno?, preguntó Sandra mirando las notas. Siempre llevo cuadernos, dijo Lucía. Era contable. El mundo se entendía mejor con los números y las observaciones en el lugar correcto. Tormenta respondió al cuidado con una consistencia que Sandra describió en la tercera semana como recuperación excelente, por encima de lo que cabría esperar dado el punto de partida. Ganó peso de forma progresiva y estable. El pelo fue cambiando de textura semana a semana. Los ojos, que al principio tenían esa opacidad de los animales agotados, fueron ganando una claridad que Lucía anotaba en el cuaderno, porque era el cambio más difícil de medir y el más significativo de ver. Fue en la 4ª semana cuando ocurrió lo que Lucía había empezado a intuir sin saber del todo cómo nombrarlo. Era un domingo por la mañana y había llevado a Tormenta al prado comunal que quedaba detrás de las últimas casas del pueblo, un espacio abierto de tierra firme donde los vecinos paseaban los perros y los niños jugaban los fines de semana. Lo soltó de la correa para que explorara libremente, como hacía cada vez que el veterinario le daba el visto bueno para un poco más de libertad de movimiento. Tormenta olfateó el perímetro durante unos minutos. Luego, sin previo aviso, sin que ningún estímulo evidente lo provocara, corrió. No fue el trote torpe de un animal en recuperación. No fue la carrera alegre y sin dirección de un perro que se alegra del espacio abierto. Fue una carrera con una forma específica, con una estructura en la zancada y una gestión del cuerpo que Lucía, que no sabía nada de galgos de carrera, pero que sí sabía observar, porque llevar la contabilidad de una cooperativa te enseña a ver los patrones en los datos, reconoció de inmediato como algo fuera de lo común. Duró menos de 10 segundos. Tormenta paró, volvió a olfatear el suelo como si nada, y Lucía se quedó parada con la correa en la mano, procesando lo que acababa de ver. Esa tarde buscó en internet, buscó galgos de carrera, buscó tiempos, buscó cómo se mueven, buscó qué es lo que distingue a un animal de rendimiento de uno que simplemente corre, y mientras buscaba, fue entendiendo con la precisión fría de quien trabaja con números, que lo que había visto en el prado ese domingo no era la carrera de un perro cualquiera. Era la carrera de un animal que había sido entrenado para correr y que el cuerpo recordaba, aunque el estado físico hubiera estado semanas sin permitírselo. Llamó a Sandra. ¿Podría ser un galgo de competición? Sandra tardó un segundo. Sí, ya te lo dije el primer día. La estructura es de competición. ¿Podría volver a competir? Silencio más largo. Depende de muchas cosas. Del estado de la articulación de la pata donde tiene la contusión vieja. Del tiempo de recuperación. Del entrenamiento. Otra pausa. ¿Por qué lo preguntas? Lucía le contó lo del prado. Sandra escuchó sin interrumpir. Cuando Lucía terminó, la veterinaria dijo: tráemelo mañana. Le hago una revisión completa con foco en rendimiento. La revisión del lunes duró el triple de lo habitual. Sandra trabajó en silencio durante la mayor parte, con la concentración cerrada de quien no quiere que nada externo interfiera con lo que está encontrando. Cuando terminó, se apoyó en la mesa y se quedó mirando a Tormenta, que estaba parado en la camilla, con una postura que ya no tenía nada de la debilidad de las primeras semanas. La articulación está bien, mejor de lo que esperaba, honestamente. No hay señal de daño permanente en los tejidos blandos. Sandra cruzó los brazos. Lucía, este perro puede correr. No solo puede correr, sino que puede correr a un nivel que yo no estoy capacitada para medir, porque está fuera de mi área.
Hizo una pausa. Pero hay alguien que sí puede. El alguien era un hombre llamado Gerardo Valls, que había sido entrenador de galgos de competición durante 20 años antes de retirarse a vivir a 10 kilómetros del pueblo, después de una lesión que lo había alejado del trabajo físico intenso. Sandra lo conocía de las revisiones que le traía sus propios perros, animales que ya no competían, pero que él seguía cuidando con la misma meticulosidad de cuando lo hacía por dinero. Gerardo vino el miércoles. Era un hombre de 60 años, con las manos grandes de quien ha pasado décadas trabajando con animales grandes, y la manera de moverse de quien ya no tiene nada que demostrar. Observó a Tormenta durante media hora en el prado. Pidió a Lucía que lo soltara, que lo llamara, que repitiera la secuencia 3 veces. Y en todo ese tiempo no dijo nada. Cuando terminó, se quedó de pie con los brazos cruzados, mirando al galgo que pastaba tranquilo en el extremo del prado. ¿De dónde lo sacaste? De la cuneta de la carretera comarcal. Gerardo asintió muy despacio, como si eso explicara algo que había estado intentando cuadrar desde que llegó. Alguien lo tiró. No era pregunta. Eso parece. Gerardo lo revisaba cada semana. Señalaba lo que faltaba, añadía lo que él observaba desde fuera, y entre los dos construyeron un registro del entrenamiento de Tormenta que era más completo que el de muchos animales que habían competido en ese circuito con estructura y presupuesto profesional. Tormenta mejoró con una velocidad que Gerardo comentaba en voz alta, con menos frecuencia de lo que Lucía notaba que quería hacerlo, porque era hombre de pocas expresiones, pero el cuaderno no mentía, y los números de cada semana hablaban solos. En la tercera semana de entrenamiento estructurado, los tiempos de las series de velocidad máxima estaban por encima de los registros ganadores de la carrera regional de los 2 años anteriores. La noche en que Lucía hizo ese cálculo en la mesa de la cocina, con el cuaderno abierto y la calculadora en la mano, se quedó sentada un rato sin moverse, mirando los números. Luego cerró el cuaderno, lavó el vaso, apagó la luz y se fue a dormir, porque mañana había que madrugar para el turno de la cooperativa. Y los números seguirían siendo los mismos por la mañana. La noticia de la inscripción de Tormenta en la carrera regional llegó al circuito antes de lo que Lucía esperaba. No supo exactamente cómo, aunque Gerardo le dijo sin sorpresa que en ese mundo la información viajaba por canales que nadie podía controlar del todo, y que era mejor aceptarlo como parte del terreno. Las reacciones de los 4 empresarios principales llegaron en días sucesivos, y cada una fue un retrato del carácter de quien la enviaba. Rodrigo Castelló, el mayor del grupo, un hombre que había construido su fortuna en la industria cárnica y que trataba a los galgos con la misma lógica de rentabilidad que todo lo demás, mandó a un representante a la cooperativa con un mensaje que Lucía recibió en el pasillo mientras llevaba una carpeta de facturas. El representante dijo que el señor Castelló había sabido de su galgo y de sus intenciones, y que le ofrecía hacerse cargo del animal y de todos los costes de competición a cambio de la titularidad compartida y un porcentaje de los premios. Lucía dijo que lo pensaría y que muchas gracias. El representante se fue y Lucía siguió con las facturas. Las hermanas Dorado, Beatriz y Marisol, que llevaban el criadero que habían heredado de su padre, con una combinación de rigor técnico y temperamento fuerte que las hacía respetadas y temidas en igual medida, vinieron en persona. Aparecieron en el campo de Gerardo un sábado por la mañana sin anunciarse, con la seguridad de las que están acostumbradas a que su presencia no necesita invitación previa. Observaron a Tormenta durante el entrenamiento sin decir nada, con esa evaluación abierta que no pide permiso. Luego Beatriz, la mayor, se dirigió a Lucía. El perro es bueno. Lo dijo con la sencillez de quien no acostumbra a desperdiciar los elogios. Más de lo que esperábamos cuando nos dijeron quién lo llevaba y de dónde venía. Gracias, dijo Lucía. No es un cumplido gratuito, es una valoración. Beatriz cruzó los brazos. Queremos proponerle algo concreto. Su perro corre en nuestras instalaciones, con nuestro veterinario de competición, bajo nuestra estructura. Usted mantiene la propiedad y recibe el 50% de los premios.
es la mejor oferta que va a recibir en este circuito. ¿Y si prefiero competir sola? Marisol, que había estado callada hasta ese momento, habló con una directitud que Lucía agradeció, porque al menos era honesta. Si compite sola, va a encontrar resistencias que no conoce y que nosotras sí conocemos. No es una amenaza, es la realidad de cómo funciona este mundo. Lo tengo en cuenta, dijo Lucía. Gracias por venir. Las hermanas se fueron sin presionar más. Tenían clase suficiente para saber cuándo una conversación había llegado a su límite. Félix Montoya, el cuarto del grupo, un empresario de hostelería que había entrado en el mundo de los galgos a través de un socio y que había terminado siendo de los más apasionados del sector, no mandó representante ni vino en persona. Llamó una noche al número del cuaderno de contactos de Gerardo, que también circulaba más de lo que debería. Señorita Lucía, perdone la hora. Solo quería decirle que en este circuito hay gente que va a intentar hacerle las cosas difíciles si compite de forma independiente. Y que yo no soy de esa gente. Una pausa. Tampoco voy a ofrecerle nada, porque creo que usted ya ha decidido cómo quiere hacer esto. Solo quería que supiera que si necesita algo que esté en mi mano, facilitar sin condiciones, puede llamarme. Lucía le preguntó por qué. Porque hace 12 años tuve un perro que rescaté de una situación parecida y lo vendí cuando me presionaron. Todavía me arrepiento. Gerardo, cuando Lucía le contó la llamada de Montoya al día siguiente, asintió sin sorpresa. Félix es distinto a los otros tres. Pero no te fíes de nadie en este circuito sin haberlo comprobado tú misma. Lucía lo anotó en el cuaderno. El problema llegó en la 6ª semana de entrenamiento, faltando 14 días para la carrera. Era una sesión de tarde, una de las series largas que Gerardo había programado para esa semana. Cuando Tormenta completó la 3ª repetición, y al frenar, mostró una irregularidad en la pisada que Lucía vio antes que Gerardo, porque estaba en el ángulo correcto. Gerardo lo vio el segundo siguiente. Ambos se callaron al mismo tiempo y se miraron. Pararon el entrenamiento. Gerardo examinó al animal en el campo con las manos, despacio, metódicamente. Lucía estaba de pie, a 2 metros observando en silencio, con el cuaderno abierto, aunque no estaba escribiendo nada, porque había momentos en que el cuaderno esperaba. Llama a Sandra, dijo Gerardo sin levantar la vista. Sandra vino esa misma tarde. La revisión fue larga y minuciosa. Cuando terminó, el diagnóstico fue preciso. Sobrecarga del ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Era una inflamación que necesitaba protocolo estricto de reposo relativo y tratamiento durante exactamente 10 días antes de poder retomar el trabajo de velocidad. ¿10 días?, preguntó Lucía. 10 días, confirmó Sandra. Con el protocolo completo, sin atajos, sin acortar ni uno. La carrera es en 14. Con los 10 días de tratamiento te quedan 4 para una puesta a punto suave. Es el mínimo que necesitas para llegar bien. Sandra la miró directamente. Pero solo si los 10 días son completos. Lucía asintió. Gerardo se quedó callado un momento después de que Sandra se fue. Luego dijo, ¿lo hacemos bien o no lo hacemos? Lo hacemos bien, dijo Lucía. Los 10 días fueron lo más disciplinado que Lucía había gestionado en su vida. Y ella era una persona disciplinada. El protocolo de Sandra se aplicó con exactitud de laboratorio. Reposo activo controlado, 2 paseos suaves diarios sin superar un ritmo determinado. Compresas frías en la zona afectada 2 veces al día, en los intervalos exactos prescritos. Alimentación ajustada para el periodo de menor actividad. Revisión de Sandra cada 48 horas. Gerardo venía cada tarde aunque no hubiera entrenamiento, porque, le dijo a Lucía sin explicarlo demasiado, los animales que están recuperándose necesitan ver las personas de su rutina, aunque la rutina esté en pausa. Era conocimiento de 20 años que no estaba en ningún manual. Al 10º día, Sandra revisó a Tormenta y declaró que la inflamación había remitido completamente. 4 días de trabajo suave para afinar sin cargar. El día de la carrera estará al 100%.
Gerardo diseñó los 4 días con la precisión de las finales que importan. Series cortas, salidas desde cajón, que habían instalado para simular las condiciones reales. Y en el último entrenamiento, la tarde anterior a la carrera, Tormenta corrió una serie completa, que Lucía cronometró, y que Gerardo observó en silencio, desde el lateral de la pista, con los brazos cruzados. Cuando el perro cruzó el marcador de llegada, Gerardo no dijo nada durante varios segundos. Luego dijo: mañana en esa pista, ese tiempo gana. Era la primera vez que Gerardo hacía una predicción en todo el tiempo que llevaban trabajando juntos. La mañana de la carrera, Lucía se levantó a las 5, que era la hora a la que se levantaba para el turno de panadería, aunque ese día no había turno. Fue al cuarto donde dormía Tormenta. Lo revisó con las manos, en el orden que había aprendido de Gerardo, articulación por articulación. Todo en orden. El perro estaba despierto y alerta, con esa tensión contenida, que Lucía ya sabía distinguir del nerviosismo, porque no era nerviosismo, era disposición. Llegaron al recinto con Gerardo y Sandra. La instalación era la más grande del circuito regional. Gradas metálicas, pista con perfil técnico, carpas de los participantes en el perímetro. Las operaciones de los 4 empresarios tenían cada una su zona, con el despliegue que da el dinero y los años. Personal uniformado, animales preparados, con la atención de quien no escatima en recursos. Entrenadores certificados que se movían entre los perros, con la eficiencia de la rutina. Tormenta llegó con Lucía, con Gerardo y con Sandra, sin carpa, sin uniforme, con el cuaderno y la bolsa de material de Sandra, y el conocimiento de semanas de trabajo que no tenía ningún logo, pero que estaba en el cuerpo del animal, de una forma que cualquier entendido podía leer. Rodrigo Castelló fue el primero en acercarse. Llegó con la copa de plástico del bar del recinto, con esa postura de quien ocupa el espacio de los sitios, como si le pertenecieran porque lleva suficiente tiempo en ellos para creerlo. Lucía, me alegra que hayas venido. Miró a Tormenta con la evaluación de quien sabe lo que está mirando. Está en buena forma, mejor de lo que me dijeron. Gracias. Castelló bebió el café. ¿Sigues sin querer hablar de colaboración? Sigo. Asintió. No con resignación, con algo parecido al respeto que se concede cuando alguien mantiene una posición que uno habría esperado que se diera. Bien, que sea una buena carrera entonces. Se fue. Beatriz Dorado pasó más tarde, sin detenerse del todo. Solo el tiempo suficiente para mirar a Tormenta con esa evaluación directa que tenía. Y decir en voz baja: el colateral derecho aguanta, espero, y se fue antes de que Lucía pudiera responder. Era su forma de decir que sabía del problema de la rodilla, y que lo había seguido de lejos. Era también su forma de desearle suerte sin decirlo. Marisol pasó 2 minutos después, y dijo simplemente: suerte. Sin más. Félix Montoya estaba en las gradas cuando Lucía llevó a Tormenta a la zona de participantes. La encontró con la mirada desde arriba, y asintió una vez. Solo eso. Los participantes de la manga fueron llamados. 6 galgos. Tormenta estaba en el cajón 2. Resultado del sorteo. Una posición que Gerardo había analizado la noche anterior, con el plano de la pista, y que había concluido que era ligeramente favorable para las características específicas de Tormenta, que tenía su punto de máxima velocidad en la recta central, y que desde el cajón 2 tendría una línea de carrera que minimizaba los contactos en la primera curva. El animal entró con la calma que tenía para todo, sin acusar el ambiente, sin el nerviosismo que Marisol había insinuado que podría aparecer en la primera carrera real. Se colocó, las orejas giraron hacia adelante, los ojos estaban en la pista. Era la postura del animal que sabe exactamente lo que viene, y lo está esperando. Lucía puso la mano en su flanco por última vez. El corazón latía fuerte y regular. Luego se retiró. En las gradas, Castelló estaba de pie con los brazos cruzados. Las hermanas Dorado juntas, un paso por delante de su equipo. Montoya sentado con las manos en las rodillas. Gerardo estaba junto a Lucía, en silencio, como había estado en silencio la mayor parte de los meses anteriores,
excepto cuando había algo que decir que valiera la pena decir. Sandra estaba al otro lado, con el kit por si los dos sabían que no haría falta. Sonó la señal. 6 cajones se abrieron al mismo tiempo, y 6 cuerpos salieron con ese estallido, que es siempre el mismo, y siempre diferente, porque cada animal lo hace desde lo que tiene dentro, y ninguno tiene exactamente lo mismo. Tormenta salió limpio del cajón 2, sin el giro de cuello hacia la izquierda, que Gerardo había corregido en las primeras semanas, con una salida que lo situó segundo en los primeros metros, detrás del galgo de las hermanas Dorado, que había abierto con una explosión de velocidad que la gente en las gradas recibió con un murmullo. La primera curva fue del galgo de las Dorado, luego el de Castelló en segundo, el de Montoya en tercero, Tormenta cuarto, controlado, la zancada abierta pero sin mostrar todavía lo que tenía. Gerardo desde el lateral murmuró algo que Lucía no oyó bien, pero que interpretó por el gesto. En la recta central, Tormenta empezó. No con la explosión de los que queman todo en los primeros metros, con esa apertura de zancada progresiva que Gerardo había identificado en las primeras semanas de entrenamiento como la característica más singular de ese animal. La capacidad de ir construyendo velocidad sin que parezca que está acelerando, hasta que de repente, el espacio que los separa de los de delante se cierra de una manera que no tiene respuesta razonable, porque los que están delante ya no tienen lo que Tormenta acaba de empezar a usar. Pasó al galgo de Montoya, pasó al de Castelló, entró en la última curva en segundo lugar, a medio cuerpo del galgo de las Dorado, que seguía fuerte, que no era un animal menor, que había ganado 3 de las 5 carreras en que había participado ese año. En las gradas, la gente se puso en pie, no toda, pero suficiente para que el sonido cambiara. En la recta final, Tormenta se puso a la altura del galgo de las Dorado, a 60 metros de la línea. Fue el momento en que Beatriz, que estaba de pie con los brazos cruzados, los descruzó. Fue el momento en que Castelló dejó de tener la postura de quien espera un resultado conocido. A 40 metros, Tormenta estaba por delante. A 20, el margen era de 3/4 de cuerpo. Cruzó la línea con un cuerpo de ventaja sobre el galgo de las Dorado, con una velocidad en la recta final que el sistema de cronometraje registró y que el locutor tardó un segundo en leer. Ese segundo que no es duda, sino el tiempo que necesita el cerebro cuando el número que tiene delante no era el que esperaba encontrar. Las gradas tardaron también ese segundo, y luego estallaron con la energía específica de lo que no estaba en ningún guión. Lucía cruzó la valla y fue hasta Tormenta. El galgo estaba parado al otro lado de la línea, el pecho trabajando fuerte, los ojos todavía con la atención que la carrera requiere. Cuando Lucía llegó, la miró. Ella puso la mano en su costado, cerró los ojos un momento, solo uno, y en ese momento estaban todas las mañanas de 5 de la mañana para el turno de la panadería, y la cuneta de la carretera comarcal, en la lluvia de noviembre, y el cuaderno lleno de números que ella misma había aprendido a leer, y Gerardo diciendo, mañana ese tiempo gana con la sobriedad de quien no hace predicciones a la ligera. Cuando abrió los ojos, Gerardo estaba a 3 metros. La miró con esa expresión que tenía cuando algo salía exactamente como había calculado que saldría, que no era sorpresa, sino confirmación, y que era lo más cercano que Gerardo llegaba a la euforia. Sandra revisó a Tormenta con eficiencia y declaró que estaba perfectamente. Ni rastro del problema de la rodilla, recuperación completa, animal en plena forma. Rodrigo Castelló llegó el primero de los 4, sin el café esta vez. Se paró a la distancia correcta y miró a Tormenta durante un tiempo sin hablar. Luego miró a Lucía. ¿Lo encontraste en una cuneta? Sí. ¿Y lo llevaste hasta aquí? Con ayuda. Castelló consideró eso. Hay personas en este circuito que llevan 20 años creyendo que saben qué aspecto tiene un campeón cuando lo ven. Hizo una pausa. Hoy han aprendido algo. Extendió la mano. Lucía la estrechó. Si en algún momento quiere hablar de instalaciones para la próxima temporada, sin condiciones previas, sabe dónde encontrarme. Beatriz Dorado llegó sola, sin su hermana,
Se quedó mirando a Tormenta un momento. Luego miró a Lucía con esa directidad que tenía para todo. ¿Sabes que mi galgo es el mejor que he entrenado en 15 años? Lo parecía en pista. Y aún así, Beatriz no terminó la frase. No hacía falta. Luego dijo, la rodilla aguantó bien. Gerardo y Sandra hicieron un trabajo impecable. Era la máxima concesión que hacía. Y se fue. Félix Montoya bajó de las gradas despacio. Se quedó delante de Lucía, con esa calma que tenía, que era la calma de alguien que ha aprendido a estar cómodo con los resultados que no puede controlar, porque ha aceptado que la mayoría de los resultados importantes no se controlan del todo. Hace 12 años vendí un perro, dijo. Hoy no vendería a este, aunque me ofrecieran lo que quisieran. Lucía lo miró. Nadie me lo ha ofrecido todavía. Montoya sonrió levemente. Todavía. Se fue. Marisol Dorado pasó al final, cuando la mayoría del recinto ya había empezado a dispersarse. Se paró junto a Lucía y le dijo en voz baja, sin que nadie más lo oyera: tenías razón en no aceptar la oferta de mi hermana. Un perro así tiene que correr con quien lo rescató de la cuneta. Y se fue antes de que Lucía pudiera responder. En el camino de vuelta, Tormenta dormía en el asiento trasero, envuelto en la manta que Lucía había traído para el viaje de vuelta. Gerardo conducía, porque Lucía había dicho que estaba cansada, que era verdad, y porque Gerardo había entendido sin preguntar que era el tipo de cansancio que necesita mirar por la ventana y no hacer nada más. En algún punto del camino, cuando el pueblo ya se veía a lo lejos, con las luces encendidas contra el cielo de la tarde, Gerardo dijo: ¿sabes cuántos años llevo en esto? 20, dijo Lucía. 20, una pausa. En 20 años no había entrenado un perro así. Lucía miró por la ventana. ¿Y cuántos habías visto tirados? Gerardo tardó en responder. Ninguno que alguien hubiera recogido. Llegaron al pueblo cuando las farolas ya llevaban un rato encendidas. Lucía acomodó a Tormenta en su rincón. Le puso agua fresca, la ración de la noche. El animal comió despacio, sin apuro, con esa calma que tenía para todo. Lucía se sentó en el suelo del cuarto a su lado. Tormenta comió, levantó el hocico, la miró un segundo. Luego se tumbó con un suspiro largo, como quien ha cumplido con exactamente lo que tenía que cumplir, y ahora simplemente descansa. Lucía abrió el cuaderno en la última página. Anotó los datos de la carrera, el tiempo, la posición, las observaciones, y en el margen, en la letra pequeña que usaba para las notas que no eran para nadie más que para ella, escribió: lo encontré en una cuneta bajo la lluvia. Hoy ganó. Algunas cosas tienen el sentido exacto que parecen tener. Cerró el cuaderno y se quedó un rato más sentada en el suelo junto a Tormenta, sin encender la luz, escuchando la respiración profunda y tranquila del animal que nadie había querido, y que había resultado ser lo más extraordinario que había pasado por su vida. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana. Comparte esta historia con quienes saben que lo que el mundo tira, a veces es exactamente lo que estabas buscando sin saberlo.